¿Cuál es el piropo que te han dado en tu vida que tú recuerdes que más te ha gustado? Bueno, hace como 2 días me dijeron que yo tengo el cerebro amueblado en caoba. El cerebro amueblado en caoba. Ya lo sabes. ¿Y qué tiene que ver eso con un piropo? O sea, ¿qué tiene eso de especial? Bueno, a mí me gustó porque fue luego de un artículo que yo publiqué sobre el tema del progreso, de lo que significa para mí el progreso. Y cuando la gente te dice cosas así es porque tus ideas le iluminan la vida. Yo entiendo que para eso que estamos, para iluminarle la vida a la gente con ideas que no envejecen, que no hay ni siquiera que bañarlas, que tienen luz propia y que de alguna manera le mejoran la vida a las otras personas. O sea, que el pensamiento en sí viene siendo como un activo que tiene un gran valor, entonces, el pensamiento. Es que Pensar, saber pensar. Exacto, pensar lindo es lo más sexy que una persona Pensar es puede. escaso. Pero es que tú me estás últimamente. interrumpiendo. Perdón. Es que pensé que te había acabado. Es que tú tienes que oírme para esperar que yo termine. Perdón. Pensar lindo es lo más sexy que una persona puede tener. Una persona puede estar rompiéndose de buena, tener cuadrito, la mejor, qué sé yo, la mejor piel. Y si habla feo y si piensa feo, para mí es fea. Ok. Entiendo. Pero obviamente depende de tu nivel de conciencia, depende de lo que para ti es importante. Y depende mucho de lo que tú busques en una persona, porque hay gente que lo único que busca es que la gente le adorne la vida, no que le arregle la vida con ideas. Y pensar, o sea, una persona nace sabiendo pensar o pensarse, o sea, hay que aprender a pensar. Hay que aprender a pensar. Yo entiendo que el pensamiento es un ejercicio diario que tú tienes que hacer. Es como tú entrenar los músculos, así que yo lo veo. Para tú poder tener un cuerpo musculoso, tú tienes que tener disciplina, no solamente con la alimentación, con tu vida, con tus actividades de ejercicio. Tú tienes que saber también a qué hora dormir, cómo dormir. O sea, amerita tú entrenar el cuerpo para tener los músculos que tú necesitas. Eso mismo pasa con el cerebro. ¿Y cómo no puede entrenar el cerebro entonces? Bueno, el cerebro se entrena desde muchas vertientes. Es muy importante crecer en una familia que estimule las ideas, donde el pensamiento crítico sea parte de la comida diaria. Ya eso es un problema. Bueno, pero no es lo mismo un chico que crece en una familia donde quizás le dicen cállese la boca que los muchachos no opinan, a un niño o niña que crece en una familia donde los adultos guías le preguntan, les dicen qué tú opinas y le permiten exponer su idea sin etiquetas y sin dictaduras. Ok, entiendo. Entonces, en el caso de los niños, es muy chulo cuando la familia estimula el pensamiento crítico, pero ¿qué pasa con los adultos? Porque mucha gente dice, no, que los adultos no aprenden. Hay una teoría que dice que el cerebro adulto ya está atrofiado y que lo que tú no aprendiste es un disparate. El cerebro siempre está en capacidad de aprender. Hasta que nacemos hasta morir, nosotros tenemos la capacidad de desaprender y aprender. Obviamente es mucho más difícil, pero se puede. Y no es difícil porque el cerebro no funciona, es difícil porque ya tenemos mucha información y sacar toda esa información para meter información nueva merita que tú trabajes duro en eso y para eso tú tienes que leer libros, conocer gente, escuchar conversaciones, utilizar la data, por favor, gracias, para mucho más que entretenerte. Hay muchísima información educativa, pero la gente a veces lo que hace es cuando utiliza el celular es simple y llanamente para descargar el estrés, que estoy harto del trabajo, para escapar de una realidad que no le gusta. Y eso es una de las razones por las que la adicción a los celulares se ha masificado. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que pensar cuesta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, no es que cuesta dinero, realmente cuesta esfuerzo. O sea, Sí. para pensar hay que utilizar el cerebro. Es como que como tú pusiste el ejemplo de los músculos, si tú vas a cargar una caja, tú tienes que usar los músculos. Exacto. Para pensar, tú tienes que usar el cerebro, tienes que hacer un esfuerzo mental, gastar o invertir energía en el pensamiento. Y el cerebro es vago a veces, o uno es vago para pensar. A veces uno tiene que calcular algo y tú prefieres coger la calculadora para inclusive operaciones matemáticas simples, contarle tú no es el cálculo mental. ¿Y por eso tú crees que la gente le da miedo opinar? O quizás opina lo mismo que opinan otros. ¿Por eso tú crees que la gente está No, porque es otra cosa, porque ya cuando tú no quieres opinar es porque tú tienes miedo a la reacción del otro o a lo que va a pensar el otro de ti. Okay. No porque tú no quieres pensar. Pero ¿y cuando tú no opinas? Cuando tú no opinas. Hay gente que no opina porque no tiene buena opinión. O sea, tú le preguntas, ¿y qué tú opinas? Yo no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, quizás porque
real y efectivamente no tiene una opinión al respecto, ya sea porque no conoce el tema, ya sea porque quizá conoce el tema pero no quiere pensar en ese momento, ya sea por la razón que te dije de que no quiere opinar porque no quiere quizá entrar en una discusión con la otra persona, o sea, pueden ser mil razones. El tema también, yo entiendo que el tema de las opiniones y de las ideas es una de las cosas que menos se fomentan en sociedades como la nuestra, que salimos de una dictadura hace unos cuantos años, donde lo que imperaba era el silencio y donde lo que imperaba era un solo discurso. Lo que pasa es que esta sociedad no cuestiona. Pero que tú estás dando en el punto clave, el cuestionamiento Claro, social. y precisamente por eso que tú acabas de decir también de la dictadura y eso, y como fuimos criados la generación de nosotros, nuestros padres y para abajo, o sea, no se podía cuestionar. No. O sea, tú no puedes, o sea, eso es blanco, ¿por qué? Porque es blanco. O sea, tú no podías decir, pero ¿por qué es blanco? Porque lo pintaron, porque salió así, ¿por qué? O sea, tú no podías preguntar el por qué. Pero todavía yo siento que hay mucho de eso, inclusive la generación que está creciendo ahora, que son chicos que cuestionan, tienen muchos conflictos con el mundo adulto. Porque todavía están siendo criados por una generación que fue criada por la generación que vivió la dictadura. O sea, se está limpiando, pero eso es algo generacional. Ya los hijos de nosotros ya están comenzando a cuestionar, tienen información a la mano, a diferencia de nosotros y de nuestros padres. ¿Entiendes? Ya los hijos de nuestros hijos ya van a estar en un ambiente un poco más limpio, donde se van a poder cuestionar con la información a la mano y con padres que incentivan o por lo menos no coartan su derecho a cuestionar. ¿Y cómo nosotros, que somos dos viejos, aprendimos a cuestionar? No, viejo, no, espérate un momento. No. Tú nada más tienes que verte la cabeza. Sí, bueno, pero eso es ya por un tema ya de los telómeros. Sí, del trabajo y demás, eso es algo, pero eso no tiene nada que ver con... Es más, sí soy viejo. Porque también está malo ese viejo. Para nada, nadie quiere morirse joven. No, bueno, pues entonces. Entonces, respóndeme, ¿cómo nosotros? Me olvidó lo que estamos hablando. ¿Cómo nosotros, dos personas que son adultos, exacto, aprendimos a cuestionar? Porque y realmente aprendimos a cuestionar. Sí, nosotros aprendimos a cuestionar. Yo siempre y por eso a mí me daban una pela todos los días. Yo siempre de pequeño, de hecho, en mi cuenta de Instagram, la frase que tengo es: amante del porqué de las cosas, no sé por qué. Yo siempre he sido amante del porqué de las cosas, el porqué. O sea, me decían algo y yo siempre me iba por el porqué. De todo, o sea, pero sobre todo las cosas de por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas. Pero que yo recuerde, yo nací así. O sea, yo nací. O sea, hay gente que no, hay gente que nace obediente y le dicen la cosa y como que, si son conformistas con la información, se quedan ahí y punto. Entonces, lo que tú me estás diciendo realmente es que el modelo de pensamiento es genético. O sea, ¿tú crees que nacemos curiosos? Yo pienso que todo el mundo nace curioso. Todos. El ser humano por naturaleza es curioso. Unos más que otros, obviamente. Pero ya dependiendo del entorno donde se desarrolle, ya sea en la familia, en su entorno comunitario, en la sociedad, va a depender de los estímulos que él tenga, si va a desarrollar esa curiosidad o se va a opacar. Por ejemplo, como se habla mucho, el sistema educativo, de hecho, se dice que opaca mucho esa curiosidad, porque es que te embotellan, o sea, te dicen lo que dicen los libros y lo dice el libro y eso es lo que dice el libro y ya. Por eso los sistemas educativos avanzados de otras naciones incentivan el pensamiento crítico, enseñan a los estudiantes a pensar por sí solos, o sea, le ponen problemáticas, le ponen situaciones donde ellos forzan al estudiante a ellos buscar la solución del problema. Entonces le enseñan a pensar. Aquí no. Aquí en el año tal pasó tal cosa y pasó porque tal cosa y punto. No, pero ¿y por qué tal cosa? Cállese. Entonces ya. Lo que pasa es que hay un tema. Cuando tú cuestionas, tú tienes que estar preparado y listo para las preguntas con las que tú no te sientas cómodo y para las preguntas que no tengan respuestas. Entonces, cuando hay una sociedad de adultos que creen que son los dioses, esos cuestionamientos no son cómodos y por eso muchos adultos no permiten el cuestionamiento y sobre todo de los hijos. Pero en el caso de los adultos, porque esa es la parte que ahora mismo me interesa, ¿qué cosas le podemos decir a la gente como para que aprenda a pensar y que muchísimo más abierto, para que tenga ideas más personales, más originales? ¿Qué tú le puedes sugerir a la gente? Bueno, lo primero es que todo el mundo, por más o menos curioso que sea, algo le intriga. O sea, algo en cualquier tema. Entonces, lo primero que tiene que hacer es comenzar a investigar sobre ese tema que le intriga.
Porque lo que más hay ahora mismo es acceso a la información. Antes no. Antes tú tenías que preguntarle a los adultos, al profesor, a tu papá, a tu tío. Y lo que esa persona, el concepto que esa persona tenía de lo que tú le preguntaras, era lo que te iba a decir, te iba a transmitir. Con sus prejuicios, con sus ideas, buenas o malas, lo que sea. Y tú aprendías eso y lo repetías. Entonces, repetías. Entonces, de generación en generación, por eso hay tantos mitos, tantas falsas creencias sobre muchas cosas, muchos tópicos. Porque simplemente se repetían las cosas sin cuestionar. Ujú, Ah, que tú tienes la menstruación y tú no puedes comer limoncillo. Ah, no, no puedo comer limoncillo. ¿Por qué? No, yo no sé porque mi abuela me dijo. ujú, Pero, ¿y si tú comes limoncillo, qué pasa? ¿Qué pasa con la menstruación? No, yo no sé. Yo sé ujú, que está mal. Y no se lo comía el limoncillo. ujú. Pero se cuestionó, preguntó, investigó, indagó científicamente si realmente pasa algo. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, si a usted le gusta algo, investigue sobre eso. Lo que pasa es que hay temas también de prejuicios y de ideas muy tácitas que tenemos que nos impiden investigar porque se apela al tema de la fe y de que nosotros tenemos que creer porque si no creemos entonces somos malos. Sí, porque también está el componente religioso también Exacto. que habla de eso, de la fe. O sea, la fe no cuestiona, Ujú. la fe no requiere de evidencia ni de comprobación. Entonces, esa es la estructura de la sociedad. O sea, y eso se extrapola a todos los ambientes ya de la vida cotidiana. Se convierte en una forma de pensar. Exactamente, o sea, dentro y fuera de la religión, me Ujú. refiero. O sea, yo tengo fe, o sea, mira, yo tengo un evento esta tarde, dice que va a llover y que va a venir que va a temblar la tierra y que la gente que me iba a poner la planta eléctrica no pudo venir, pero no, yo tengo fe en que eso va a suceder. Y cuando digo fe, no me refiero a fe religiosa, porque también es otra cosa. Cuando uno habla de fe, la gente cree que nada más la fe religiosa. No, la fe es tú tener Ese pensamiento mágico sí, que ese tú tienes. pensamiento de que sí, todo va a salir bien y Ajá, yo confío en que va a ser así, o sea, sea religioso o no. claro. Entonces, pero pero no, o sea, cuestiona, cónchale, pero vale la pena entonces hacer el evento si tengo esto y esto. Lo que pasa es que ahí entra un tema importante y es cuando la evidencia no es suficiente. Cuando tú estás viendo que en el weather viene una tormenta, cuando tú estás viendo que quizás meteorología o cualquier tipo de sistema meteorológico te está hablando de que hay una evidencia por algún tipo de recurso científico de que viene una tormenta, pero tú dices que no, que tú vas a pensar positivo y que la situación se va a dar bien. Entonces, ahí tenemos la magia por encima de la evidencia. Entonces hay un problema porque cuando nosotros negamos una realidad, entonces nos convertimos en marionetas de la magia. Lo que pasa es que cuando tú crees en una cosa porque simplemente tú crees y punto, no importa que te enseñen la evidencia. Exacto. O sea, te pueden enseñar la evidencia de que no es así y Ujú. tú como que lo vas a dudar, tú vas a decir, eso sí tú lo dudas. Sí. Las personas con esa característica de pensamiento dudan más fácil de la evidencia Ujú. de lo que no tiene evidencia. Y mira, pasa mucho, porque tú a veces Claro. dices, pero mira, esos son los datos de tal cosa. Eso está manipulado. Ujú. Y te sacan otros datos que otra persona de alguna manera, no sé si modificó o qué, pero te estoy hablando de datos con fuentes científicas, de aval que realmente tiene muchísima credibilidad porque estamos hablando de instituciones importantes y la gente lo duda. Sí, porque tú estás con eso cuestionando lo incuestionable. Exacto. Porque eso es también otro tema. Qué Tú no difícil. puedes cuestionar lo que se te prohibió cuestionar. Y por eso mucha gente es atacada y me da mucha pena porque no vamos a aprender a pensar diferente hasta que no dejemos esa magia un poquito al lado y nos vayamos un poquito a escuchar, a preguntar, a investigar sin el miedo de que estamos haciendo algo malo. La información es un recurso de poder. Sí, lo que pasa es que también con eso de la información, y nos vamos a ir entonces al tema de las redes sociales y eso, el problema que hay, porque es un problema grande con el tema de las noticias falsas, Ujú, de los falsos ujú, influencers, de personas que están hablando por ahí, confundiendo. Entonces, hay ujú. un ruido de información en todas las redes sociales. Y a uno mismo se le hace cada vez más difícil uno poder discernir qué es real o qué no, o en qué creer, en qué no creer, o a quién seguir, a quién no seguir. Entonces, si bien es cierto que tenemos la información a la mano, eh, también es cierto que tenemos que hacer un trabajo doble para ahora
con pinzas, Ujú. seleccionar e investigar y decir, bueno, esta persona la puedo seguir, esta noticia es real. O sea, hay gente que le llega una noticia por WhatsApp, ve algo y lo manda para adelante. O sea, Sí. ni siquiera ve la fuente, no sé, ni siquiera se toma 2.5 segundos en, déjame ver qué periódico fue. ¿Fue un periódico reconocido? ¿Fue un periódico, un noticiero reconocido? ¿O fue de que la noticia, tu noticia que se dio cuando.com? O Ujú. sea, o viste esa información, busca en otros medios a ver si esa información está en otros medios también reconocidos. O sea, Ujú. valida la información antes de compartirla. No es que la gente comparte. Diablo, mira esta vaina, porque impera el morbo. Ujú. Entonces, lo que quiero es que la gente vea. Entonces, es un problema. Pero el pensamiento crítico te ayuda mucho a tú saber qué creer y qué pensar. Y te ayuda mucho a tú discernir un poquito de la verdad y la mentira, porque tú tienes un poquito más de cuidado en tú repetir algo o en tú promover algo simplemente porque te lo mandaron. Porque tú inmediatamente tú comienzas a dudar y a decir, ¿es realmente cierto? Déjame investigar. Solamente esa acción hace que tú no te dejes manipular muy fácil, porque la manipulación mediática es una de las herramientas de poder de esta era. Sí. Y ahora todos somos expertos, Ujú, todos sabemos todo de todo, y ujú. yo sé más que tú, y eso, eso es Tú sabes otro, que esa otro parte que tú problema. dices de yo sé más que tú y que todos somos expertos es algo bien importante de resaltar cuando queremos pensar mejor. Es entender que nosotros siempre podemos aprender de los demás y que por eso tenemos que escuchar a todo el mundo para sacar lo que nosotros entendemos que nos Aunque conviene. piense diferente que tú, inclusive. Y eso es lo difícil. Tú tener una conversación con alguien que piense diferente a ti, sin imponerte y sin querer convencerlo de que sea tu modelo de pensamiento, eso es difícil, muy difícil. Y es uno de los grandes logros de las mentes evolucionadas. Y es respetar las diferencias, que entiendo que en el pensamiento es vital, porque podemos ampliar nuestro pensamiento cuando aprendemos de otra gente que piensa lo contrario y quizás cambiemos un poco y flexibilicemos la idea. Entonces, puntualizando, ¿qué debemos hacer como personas, como parejas, como padres, para incentivar el pensamiento crítico en las personas, en los hijos, en la comunidad, en la familia? O sea, comenzando por uno mismo. O sea, yo planteé ahorita de uno como persona individual, comenzar a investigar, o sea, a cuestionar, a incentivar esa curiosidad innata que tenemos. Pues consumiendo libros, al que le gusta leer, pues que lea libros de lo que le gusta, y inclusive de temas también nuevos, porque también si tú quedas en un solo tema, en un solo tema, en un solo tema, te queda muy parcializado. También es bueno como indagar, o sea, por eso, por eso los viajes se recomiendan tanto. Cuando tú conoces otras culturas, viaja, come otras comidas, conoce otros idiomas, otras personas, que tú conoces las diferencias. Entonces, también es bueno no consumir otros contenidos. Pero en caso de los padres, también, tú ayúdame con eso, o sea, que cómo como padre uno puede ayudar a sus hijos a que cuestionen, que Yo, piensen. una de las cosas que yo entiendo que ayuda mucho es escuchar a los hijos. Cuando tú escuchas a tus hijos, tú estás aprendiendo información de una generación en la que tú no creciste, que te va a traer un contenido totalmente diferente porque ellos están expuestos a muchísimos medios que le van dando ideas todos los días. Y cuando nosotros escuchamos a nuestros hijos, le estamos dando la validación de que lo que ellos nos dicen es importante, pero al mismo tiempo nosotros estamos abriendo el renglón de pensamiento porque estamos introduciendo información nueva en el disco duro. Cuando nosotros escuchamos y conversamos desde la paz, tenemos un nivel de pensamiento más amplio y les damos a ellos la oportunidad también de pensar diferente. Por eso es tan importante que podamos establecer esas conversaciones en la casa, donde quizás los muchachos aprenden más que en la escuela. Y dejar el ego hacia un lado, Sí. porque también eso es otra. Ujú. Estamos en una generación ahora, una época donde en algunos casos los hijos saben más que los Ya padres. lo sabes. Información me refiero. Obviamente la parte de la experiencia, eso no, eso es otra cosa. Yo me refiero en cuanto a información. O sea, los hijos saben muchos casos sobre un tema más que los mismos padres. Antes nuestros padres eran como las enciclopedias. Ya no. Yo mismo con mi hijo, por ejemplo, él me estaba hablando ahorita los otros días, anoche, de una serie que él te vende de la Segunda Guerra Mundial. Y él me estaba explicando y hablándome de cosas de la Segunda Guerra Mundial que yo nunca me lo imaginé. Claro. Y él me lo estaba enseñando. Pero oye, él está viendo documentales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo uno vio eso? No, exacto. Historia en el colegio, la Segunda Guerra Mundial, en el 1942, Ujú. la Segunda Guerra Mundial, que se yo.
Y yo entiendo que la parte del sermón y ese de mi época y que yo, tenemos que dejarlo un poquito al lado. Tenemos que entender que esa sociedad ya no existe. Sí. No podemos pretender que nuestros hijos, nuestro modelo de crianza va a ser el mismo de nosotros. No, y que cuando yo estaba chiquito, ya hace muchos años de eso, ya ahora las cosas tienen que movilizarse. Y no es que vamos a tener un modelo de crianza totalmente diferente, pero vamos a actualizar. Exacto. Y vamos a reinventar. Adaptarlo. Pero en el mundo adulto, mucha gente adulta que nos está oyendo, yo les recomiendo que vean muchas conferencias de TED Talks. Para mí eso es un recurso buenísimo que a mí me ayuda bastante. Y más a las personas que no les gusta leer. Tenemos ahora mismo el concepto de los audiolibros, que también son un recurso buenísimo. Y un recurso también excelente es suscribirse a este podcast también. Si usted suscribe a este podcast, usted va cada día, cada semana, va a ampliar su conocimiento y va a aprender mucho sobre nosotros. El hombre está en lo suyo, puesto para lo suyo. Y una de las cosas que a mí me enseña mucho es escuchar historias. Cuando la gente te expresa sus miedos, sus historias, cuando tú escuchas lo que sienten, lo que han vivido, tú aprendes tanto. ¿Eso te motivó a escribir tu nuevo libro? Ya lo sabes. Ese libro viene. Ese libro va a estar bien, va a estar bien. De verdad, yo le sugiero que si usted quiere aprender un poquito cómo liberarse de la crisis, usted busque mi libro. Entre a libro.elainefeliz.com, Feliz con Z, libro.elainefeliz.com, y te puedes inscribir ahora mismo en un formulario que tenemos ahí para avisarte cuándo va a salir la preventa y la venta del libro de Elaine Feliz. Y ya para terminar, jefe, porque ya tenemos unos minutos, lo suficientemente minutos para concluir esta conversación exitosamente. Ay, pero que está demasiado bueno esto. Bueno, pero que ya la gente tenemos que somos dueños de esto, dale para allá. Yo sugiero, una de las cosas que me gusta mucho sugerir es que para pensar bien usted tiene que cuidar su cerebro. Y sobre todo, cuidar sus emociones. Amueblar el cerebro, no solo mi casa. Exacto. Como el teacher que pueden encontrar en hackeemoselsistema.com. Diablo, pero tú estás en venta. Ok, fuera de la venta, yo entiendo que una de las cosas que nos puede ayudar muchísimo es dormir bien. Nosotros no pensamos si estamos cansados. No pensamos si estamos irritados, si estamos incómodos, si nos sentimos frustrados. Tú lo que quieres es literalmente bloquear las ideas porque estás en un estado incómodo. Si usted quiere pensar bien, tiene que dormir bien, tiene que alimentarse bien, tiene que tener un estilo de vida que más o menos sea lo suficientemente saludable para que esas neuronas se conecten de una manera adecuada. Entonces tenemos que evaluar mucho el estilo de vida. Sí, y eso es otro podcast que tenemos que hablar también, sobre el estilo de vida. Lo difícil que es en esta época llevar un estilo de vida tranquilo, saludable. Es fácil, es difícil al mismo tiempo, pero eso vamos a discutirlo en otro podcast. Exacto. Lo voy a apuntar aquí para que no se me olvide. Por eso tienen que suscribirse. Dele ahora mismo a suscribirse para que le llegue la notificación de cuando salgan los nuevos episodios. Nada, jefe, yo creo que dimos muchos tips. Entonces, puntualmente, la gente que lea, que vea libros, que cuestione, que pregunte, si ve en la red una idea que no le cuadra, que investigue, si le cuadra, que también investigue. Y de eso se trata. O sea, y que no vivan para convencer al otro de que piense como tú. Eso es muy importante. Eso que tú acabas de decir es la mejor manera de cerrar esto, porque ese es otro problema o situación, que la gente habla con el objetivo único, generalmente, o en muchos casos, de convencer al otro. De ganar. De ganar, o sea, vamos a discutir algo para yo ganar y demostrarte que lo que tú estás diciendo es mentira, está mal y es mentira. Y lo que yo digo lo que es. No, mi hermano, o sea, tú dices tu idea, yo digo la mía, tu verdad, mi verdad, y punto. Exacto. Pero yo no tengo que convencerte a ti. Ahora, yo tengo el derecho de expresar mi idea y tú tienes el derecho de expresar la tuya y tienes el derecho, o yo también, de escucharte. Exacto. O no escucharte. O sea, yo tengo el derecho también de no escucharte si yo no quiero. Y de eso se trata, de intercambiar ideas, no imponer ideas. Y que cuando las ideas se intercambien, tengamos la fiel posición de aprender. Eso es muy importante. Aunque piensen diferente, algo te está enseñando. Exactamente. Bueno, señores, pues ya ustedes saben, a partir de ahora, cuestionen, pregunten, lean, suscríbanse. No obedezcan todo, por favor. Entren a respuestas.com también. Y nos vemos en el próximo episodio de Elaine y el jefe. El jefe. Bye. Bye, bye.